El libro de Deuteronomio en la Biblia ocupa el quinto lugar y su significado es repetición de la ley o segunda ley. Y lo que es admirable es que todo el libro es un libro que está lleno de estatutos, de mandamientos que debería cumplir el pueblo de Israel. Hay ahí leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes sociales. Y bueno, realmente el libro está repleto de leyes, mandamientos, estatutos que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Es algo muy interesante notar que el libro de Deuteronomio contiene 34 capítulos. La cosa es de que en el capítulo 22 y el versículo 5 aparece un versículo interesante. Y el versículo dice de la siguiente manera: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, lo que yo no entiendo es, o mejor dicho, que no sé, es quién encontró este versículo. No sé si como predicador, como misionero, como creyente común, encontró este versículo y lo hizo una doctrina para la iglesia. Y de seguro que se ha tornado un problema bastante serio, especialmente para las mujeres creyentes. Porque ahora, especialmente en nuestro tiempo, casi todas las mujeres usan pantalón. Y entonces la pregunta ¿es correcto que la mujer use o no use el pantalón? Y para muchas hermanas se torna en un problema porque en su iglesia pues le prohíben usar el pantalón. Para empezar, vamos a decir que el lugar donde nos reunimos no es en realidad la iglesia. Si nosotros vamos a ver en la palabra de Dios, la iglesia la componemos nosotros, los que hemos creído en Cristo. El templo somos nosotros, según dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, si vamos a la historia del año 300 para adelante, desde el gobierno de Constantino, él empezó, o en ese tiempo empezaron la construcción de lo que nosotros ahora llamamos templos. El problema entonces surge en que las hermanas tienen temor de entrar al lugar que se llama templo o al lugar que se llama iglesia, y que bíblicamente hablando no es ni templo ni iglesia, sino simplemente un lugar donde nos congregamos. Entonces las hermanas o los hermanos tienen temor, mejor dicho, las hermanas tienen temor de entrar con pantalón. Y esto es algo risible porque la Biblia está hablando de entrar en la congregación, o sea, en el pueblo de Israel, no en una congregación como la que nosotros conocemos como congregación. Si nosotros tomamos en cuenta el entorno cultural de ese entonces, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera los hombres usaban pantalón. Y entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir cómo era el vestuario del hombre y cómo era el vestuario de la mujer? No se puede, de seguro. O a lo mejor sí se puede yendo a Israel y sabiendo y conociendo la historia de ese pueblo. Pero vamos a lo que sucede en nuestro tiempo. La persona, la mujer que usa el pantalón, pues a lo mejor cuando llega a lo que llamamos iglesia, entonces se lo quita. Pero eso entonces empieza o se torna como, por así decirlo, una farsa, una mentira. Porque la idea de no usar ropa de hombre o ropa de mujer no era solo en el momento de la congregación, era siempre, era todos los días, las 24 horas del día. Entonces nosotros, cuando estamos obligando a la gente, por ejemplo, hay congregaciones donde prohíben a la mujer entrar con pantalón, o
entra la mujer con pantalón al templo, entre comillas, entra la mujer al templo, pero no puede subir a la plataforma, porque supuestamente es un altar. Ese es otro problema, es otro error de interpretación, porque la Biblia a nosotros ahora no nos muestra que la plataforma sea un altar. El altar era un lugar donde los hijos de Israel realizaban un sacrificio o realizaban sus sacrificios. Pero el altar para nosotros ahora, sin duda, es el Monte Calvario, es la cruz donde Cristo murió y fue sacrificado, como dice la misma Biblia, una vez y para siempre. O sea que la plataforma no tiene nada de sagrado. La plataforma es simplemente para estar un poco más en alto en relación a los demás que nos están escuchando o que nos están viendo. Entonces ahora nos preguntamos, ¿podemos nosotros tomar eso como una base doctrinal para decir que no se use o que no usen las mujeres el pantalón? Bueno, vamos a decir que a lo mejor sí, pero la cuestión es ¿dónde? Y la respuesta categórica es en todo tiempo. Si no va a usar pantalón cuando entra al lugar que se llama iglesia o que se llama templo, si no puede usarlo ahí, no puede usarlo en ningún lado. Porque si no, no estamos entendiendo lo que el Señor Jesús dijo, que de ahora en adelante, dijo Él, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que Él está buscando que los que le adoren en espíritu y en verdad. Eso está en el Evangelio de Juan. Entonces, ahora no hay un lugar específico. Nosotros hemos construido lugares específicos para adorar a Dios. Y eso no vamos a decir que no está bien, seguro que está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo debe ser la conducta entonces, en este caso, especialmente de las mujeres? Tenemos que tratar de que no sea una conducta doble, una conducta hipócrita, una conducta por miedo. Entonces, porque si vamos a tomar en cuenta el versículo 5 del capítulo 22 de Deuteronomio, el problema es que Deuteronomio, como le decía, significa segunda ley o repetición de la ley. Entonces, todo el libro es ley. Y entonces debemos preguntarnos, ¿podemos cumplir eso a cabalidad? ¿Y con lo demás qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas las demás leyes? Si usted sigue leyendo y llega al capítulo 23 y en el versículo 1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el varón que tenga los testículos magullados o el miembro viril amputado. Entonces yo siempre pregunto, en los lugares, en las iglesias que no permiten que la mujer entre con pantalón, también están los ancianos o el pastor en la puerta registrando a los hombres si a lo mejor tienen los testículos magullados o tienen amputado el miembro viril. ¿Lo hacen? Es que es el mismo libro, es el capítulo 23 apenas. Y si usted lee el libro, se va a dar cuenta de un montón de leyes que nosotros no obedecemos, porque es una cuestión que fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces la pregunta también ahora sería, ¿entonces las mujeres pueden entrar o pueden hacer lo que se les antoje? Sin duda que no. La Biblia muestra cómo debe ser la conducta, cómo debe ser el vestuario. Por ejemplo, si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3 y sus versículos 3 y 4 le dice a las mujeres el apóstol, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora aquí está hablando del vestuario. El problema es muchas veces que nosotros hacemos una lectura bíblica y dejamos los versículos a la mitad
los amputamos, tomamos solo lo que nos interesa, pero no hacemos lo que realmente, o mejor dicho, no leemos totalmente el versículo o los versículos que son parte del contexto. Aquí el apóstol está diciendo, por ejemplo, empieza diciendo que vuestro vestuario no sea tal y tal, sino... Y la mayor parte de predicadores o la mayor parte de gente, especialmente que están empeñados en la prohibición de esto o de aquello, no le dan el énfasis a esa conjunción. Esa es una conjunción adversativa que está indicando lo contrario a lo que viene diciendo. Entonces dice, vuestro vestuario no sea esto o aquello, sino... Y nosotros muchas veces le damos más importancia a lo que dice el versículo 3, aunque tiene su importancia, pero vea usted que el apóstol está diciendo, sino, lo contrario. Y entonces dice, vuestro vestuario sea el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de nuestro Dios. Entonces, lo que el apóstol aquí está diciendo... Antes ha dicho en el versículo 2, por ejemplo, ha dicho que las mujeres deben tener un vestido casto, deben vestirse castamente, o sea, honestamente, debe vestirse correctamente. De seguro que las mujeres creyentes, su conciencia, como decíamos en un estudio pasado, su conciencia, el Espíritu Santo dentro de ella y la palabra de Dios al alcance de su mano puede darle las pautas de cómo debe ser su vestuario. Pero lo interesante aquí es que el apóstol está diciendo que es más importante el vestuario interno que el externo. Y yo creo que si las mujeres verdaderamente cristianas tienen ese vestuario interno correctamente, de seguro que podrán vestirse correctamente también exteriormente. Pero no usemos la palabra de nuestro Dios a nuestro sabor y antojo, sino démosle a ella el lugar que realmente tiene y no la usemos para asustar, para tener prejuicios, para que la gente se sienta cohibida y entonces haga las cosas, pero no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que dice la Biblia, sino conforme a lo que a nosotros muchas veces se nos antoja. Que Dios bendiga esto y que sea de provecho para nuestra vida. Amén.